para pedir la dirección de Él. Querido Dios, te seguimos alabando y agradeciendo, mi Señor, porque momentos como estos nos hacen sentir tu amor, tu cuidado, nos hacen sentir tu interés, porque nosotros seamos salvos por la eternidad. Gracias porque cada mensaje, cada testimonio, cada melodía ha tenido claramente la intención de acercarnos más a usted. Y denos de su Espíritu Santo para aceptar ese acercamiento. Y viene a mi mente, Señor, acordarme del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, donde se cuenta la experiencia de que cerca de la cuarta vigilia, usted se acercó a los discípulos. Nosotras aquí, los que estamos conectados en esta vigilia, estamos cerca de esa cuarta vigilia de la noche. Y esto me hace pensar, Señor, en que puedo creer, en que usted también se va a acercar a nosotros en estos momentos y nos va a dar su bendición y nos va a dar su palabra. Que así sea para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como bien les decía, después de haber disfrutado de toda esta hermosa experiencia y que sé que indudablemente está marcando la diferencia en nuestra experiencia espiritual, después de haber escuchado por una muy buena cantidad de veces la intención de sentir la presencia del Espíritu Santo con nosotros, noto que fue la voluntad del Señor permitirme, en este caso, también hablar del Espíritu Santo. Hablarlo desde la perspectiva de la gran necesidad que nosotros tenemos como pueblo creyente de aceptar y de recibir la idoneidad que tenemos a través del Espíritu Santo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y quiero que esta reflexión, en el nombre del Señor Jesús, la empecemos a encaminar a través de la experiencia del rey David, para que notemos la diferencia que marcó la presencia del Espíritu Santo en la vida de este gran rey de Israel. Nosotros conocemos por muchas experiencias propias la riqueza del Salmo 51. Y nosotros igualmente conocemos que dicho salmo fue la oración más, yo diría, que salió de las entrañas más profundas de David posterior a su situación de pecado con Betsabé. Y esto, mis hermanos, nosotros igualmente conocemos que justo en el momento cuando él pensó que todo estaba oculto, que todo había quedado sepultado, que su pecado, su desliz, no iba a alcanzar otra dimensión. Justo en ese momento, él recibió la visita de un profeta de Dios, que admiro la manera como de esa manera tan inspirada por Dios, tan sabia, tan precisa, yo me atrevería a decir que hasta tan deliciosa, se atrevió a mencionarle el asunto a través de una experiencia, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. Un hombre tenía una cordería, un rey tenía una visita y teniendo muchos bienes, prefirió sacrificar la cordera de su cortesano, era única y bueno, conocemos la historia. Y quiero seguir descurriendo la experiencia de David porque de, de manera impronta, rápida, quizás fruto del celo que le llevaba a aquel rango que él tenía como rey, y porque muy en el fondo siempre procuró ser un rey justo. En medio de ese estallido, David simplemente
declara o pregunta quién es ese hombre, porque ese hombre debe pagar 4 veces o 4 tantos a esa cordera. Y sabe que por mucho tiempo personalmente pensé que la actitud de Natán con David en el momento era decirle, tú eres ese hombre, pero con el tiempo que el Señor me ha permitido conocer su carácter, conocer cómo es él, he entendido que las palabras de Natán tiendo a imaginarme que quizás estuvieron acompañadas de un acercamiento a David, una mano en el hombro, una mano quizás en la cabeza para decirle, ese hombre eres tú. Porque si no hubiese sido así, la reacción de David no hubiese sido como fue. No solamente por el hecho de haberse hallado descubierto, por así decirlo, sino por la misma experiencia de haber respondido de la manera tan hermosa, como les he dicho, que él respondió. Permítame un segundito. Y lo digo, mis hermanos, porque vale la pena que al seguir discurriendo en el tema, nosotros analicemos que muchas veces en las ocasiones en las que le fallamos al Señor y en las que permitimos que el pecado reine en nuestras vidas, en muchas de esas ocasiones el resultado de esta actitud es revelarnos más abiertamente hacia Dios. Pero en David nosotros tenemos un ejemplo a seguir, porque ese llamado amoroso que le hizo el profeta Natán lo llevó a confrontar el llamado del Espíritu, a pedir perdón y a arrepentirse sinceramente por el pecado que había cometido. A manera de información, yo les voy a compartir que esa frase de David, cuando él dice que pague 4 tantos, fue en cierta manera la condena que él mismo se estableció. Y como les decía, a manera de información, comparto con ustedes lo que podríamos decir los 4 tantos que pagó David por haber tomado o haber, mejor dicho, por haber sentenciado que ese hombre que cometió esa injusticia tuviera que pagar 4 veces el cordero o la cordera que había tomado tan abusivamente. La historia bíblica nos narra que en una ocasión Amnón abusó de su hermana Tamar y que Absalón decidió vengarse matando a Amnón. Algunos relatos tradicionales judíos dan a entender que Tamar perdió la razón. Y si David pagó un tanto con la muerte de Amnón, el segundo tanto lo pagó con la locura de Tamar. Posteriormente, Absalón muere persiguiendo a su propio padre para matarlo y poderse apoderar del reino. Era el tercer tanto o el tercer pago. Y lógicamente en la cuenta tenemos que meter el bebé, aquel que era fruto del embarazo que quedó posterior al pecado de David. Y ahí también podemos contarlo como el cuarto tanto que él tuvo que pagar. Así que mis hermanos, frente a esta situación, es fácil encontrarle entonces ese profundo sentido que tiene el Salmo 51, que aunque hasta esta altura del tiempo él solamente había perdido el bebé que Betsabé, del embarazo de Betsabé después del pecado, la confrontación del espíritu a David fue tan profunda que realmente este hombre en medio de su desesperación, en medio de su angustia, que vale la pena que yo haga el paréntesis y les mencione,
¿Cuán preocupados deberíamos estar nosotros? No, preocupados no. ¿Cuán ocupados deberíamos estar nosotros en alejarnos del pecado? Porque si hay un problema más allá de la muerte que tiene el pecado, es la angustia mental que trae a la vida de nosotros. La conciencia pierde la tranquilidad, la mente pierde la paz, porque una estrategia del enemigo es hacerte pecar y luego restregar tu pecado y mortificarte por el hecho de haber pecado. Y más, va ante el Padre y te acusa, porque Él es el acusador de los hermanos. Va y te acusa como alguien que no le fue fiel, que pecó. Y entonces en medio de toda esa, de ese combo de inconvenientes mentales y yo me atrevo a decir que hasta físicos, porque el relato bíblico cuenta de que inclusive David aparentemente también oraba porque el niño se salvara, pero era su tiempo de interiorizar la presencia del Señor para poder obtener el perdón por su pecado. Así que es entonces cuando David, en medio de esa crisis, puede sacar Salmo 91. Y yo quiero que los que tengan de pronto su Biblia a la mano, porque quiero mencionarlo, el Salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y empiezan unas declaraciones muy contundentes. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y llegamos al versículo 10 en el Salmo 51. Y quiero que presten atención en lo que les voy a compartir. Curiosamente o bendecidamente, el Salmo 51 tiene 19 versículos y el versículo 10 se convierte en la cima, en la cúspide de ese salmo, porque lógicamente antes del versículo 10 hay 9 versículos y posterior al versículo 10 hay 9 versículos más. Así que esto hace central, muy central, el versículo 10. Pero fijémonos de manera muy trascendental en las palabras de ese versículo 10. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y les comparto entonces lo que el Señor puso en mi corazón cuando conocí de la temática de esta vigilia. La hermana Katy, la hermana Elsa, la hermana Jessie. Vamos a hablar de revivamiento, vamos a hablar de transformación, de reforma. Y pensando en esa temática, el Señor encauzó mi mente a esta experiencia, a la experiencia de David, porque, entre comillas, casualmente me encontré con este salmo. Y entonces noté la manera como el Señor me impresionó para que hablara de esta experiencia en medio de esta vigilia, en donde tenemos el propósito de salir de ella con una renovación de pacto, de entrega con el Señor, gracias a que nos hacemos más conscientes de la necesidad que tenemos de Él en nuestras vidas para poder serle a Él
totalmente fiel. Y entonces empecé a centrarme en esa frase, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y es que es nuestra mayor necesidad, la limpieza de nuestro corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de un corazón limpio? ¿Se acuerdan del salmo que pregunta, quién habita tu santo? Y menciona la limpieza, aunque allí dice limpio de manos, pero también dice el de corazón puro. Y cuando hay pureza hay limpieza. Y entonces conecto, hermanos, la experiencia de David en la profundidad de su pecado que estaba reconociendo y lógicamente, gloria a Dios que se arrepintió y se apartó de él porque legalizó su unión pecaminosa, la legalizó con esta mujer. Pero en medio de esa experiencia, él hace ese pedido con fervor. Él se nota en las consecuencias de lo que ha vivido. Y entonces él dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y entonces confirma la frase diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque indudablemente nos hacemos conscientes de que ni hubo pureza en su corazón, ni hubo un espíritu recto cuando David le faltó al Señor con el pecado del adulterio y cuando le faltó también a ese hombre tan fiel y tan leal que le servía de todo corazón. No había pureza de corazón y no había un espíritu recto en ese momento en su vida. Y de manera tan extraordinaria, hermanos, si bien del versículo 1 al versículo 9 David habla de su experiencia de pecado, del versículo 11 al versículo 19 él habla de su experiencia cuando el Señor le haya respondido su clamor del versículo 10. Y es aquí, a pesar de lo central que es el versículo 10, pero es en el versículo 11 en donde quiero que obtengamos las mayores enseñanzas. El versículo 11 del Salmo 51 dice, no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Voy a repetirlo, hermanos, porque tengo la intención, o he orado para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les permita a ustedes apropiarse de este versículo. No me eches de delante de ti y no quites de mí. Y en la misma tónica que les estaba comentando, de la experiencia de estar pidiéndole al Señor por dónde conducir esta reflexión, me encuentro con ese texto y yo podría decirles en este momento, después de esta introducción, que esta reflexión debe tener ese nombre. No me quites tu Santo Espíritu. Hermanos, hagamos un ejercicio. Escríbalo en el chat. Escriba y dígale, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Y usted lo va a expresar porque así como hemos escrito nuestros pedidos y hemos hecho esa quema de esas peticiones con la confianza de que cuando lo escribimos es más contundente, es más, es más introspectivo para cada uno de nosotros. Cuando usted lo escribe, usted también lo va a interiorizar con mayor fuerza. Escriba esa parte del versículo. No me quites tu Santo Espíritu. ¿Saben por qué David le daba tanta fuerza a esta expresión? Porque David había visto de manera directa, había visto la experiencia de lo que es sentir
que el Espíritu de Dios no está con ustedes. ¿Saben dónde lo había visto? En Saúl. Ese rey que lo había antecedido y que él en cierta manera amó tanto, porque que David amaba a Saúl. No era respeto tanto lo que él sentía o lo que le impidió matarlo en algún momento. Era que había aprendido a amar a su rey, pero él había visto la experiencia de Saúl. Y yo quiero que nosotros textualmente vayamos a la cita que quiero que nosotros de manera muy particular miremos en nuestra Biblia y si es posible, la tengamos presente para ratificar esta reflexión. Primera de Samuel 16:14 dice la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjense, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Y David había sido objeto de ese espíritu malo que poseía a Saúl. Si recordamos la historia, muchos fueron los intentos de Saúl de querer acabar con la vida de David. Tanto que hubo un momento en que lanzó su lanza y por poco lo deja clavado en la pared. Así que David, en esos momentos que estaba completamente enriquecido con la presencia del Espíritu, le fue fácil discernir que en esos momentos el Espíritu de Dios se había apartado de la vida de Saúl. Otros daticos que nos ayudan a enriquecer ese conocimiento de David. Por ejemplo, Saúl se acobardó en la guerra contra los filisteos. Y mire cómo la Biblia describe la cobardía de Saúl. Y vamos a leer la cita de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Primero de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Corá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estos versículos nos indican que Saúl era benjamita y que en este caso tenía una particularidad. Saúl era alto, indudablemente fuerte y hasta hermoso, porque la Biblia, que es rica en los detalles y en los que nosotros debemos a veces ponernos muy atentos, hasta menciona que de hombros hacia arriba, Saúl superaba la estatura promedio de un israelita. Y además de esto, miren lo que nos afirma el libro de Jueces en el capítulo 20, el versículo 15 y el versículo 16. Hablando de los benjamitas, dice, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de los hombres escogidos que habitaban en Gabaa. De toda esta gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Todos estos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Han notado las dos características de los benjamitas que Saúl no usó contra los filisteos porque se acobardó? Si no se las menciono, primero, realmente, si los filisteos tenían un gigante llamado Goliat,
los israelitas tenían un gigante llamado Saúl. Y si David venció a Goliat con una piedra en una onda, el que estaba llamado a derribar a Goliat con una piedra en una onda, en cierta manera era Saúl. Pero Saúl, con su actitud, había provocado que el Espíritu de Dios se retirara de él. Y en esa condición, de lo que se llenó fue de cobardía. Y lo que él pudo haber hecho, lo hizo aquella criatura que hasta abajo de estatura era, pero que tenía el celo y la unción plena del Espíritu en esos momentos y pudo enfrentar al gigante y vencerlo y darle la victoria al pueblo de Israel. Entonces, estas situaciones, mis hermanos, estas situaciones observadas por David, esa conclusión a la que él había llegado de notar lo que Saúl había llegado a hacer, recordemos que hasta consultó en algún momento, pues tenemos que decirlo en palabras, un español muy castizo, llegó a consultar una bruja. Aún en esa conducta, David viendo eso descubre que realmente el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Así que entonces hacemos la unión con respecto a este momento en que el rey David, en cierta plenitud de gloria, con cierta fama, por así decirlo, con cierto honor ganado ya para el pueblo de Israel, cómo se desvía y cómo cae y cómo comete pecado. La primera angustia que manifiesta David es la necesidad de tener un corazón limpio, pero también la necesidad de que en ningún momento Dios lo eche de delante de su presencia y mucho menos le quite su Santo Espíritu. Y yo empiezo a hacer unas aplicaciones muy directas y me las van a permitir en el nombre del Señor Jesús. ¿Has considerado tú qué cosas en tu vida podrían estar retirando al Espíritu Santo de Dios de tu corazón? ¿O se ha convertido en una oración tuya? ¿O se va a convertir en una oración tuya el mismo pedido de David, en la que con fervor siempre, siempre le pidas al Señor que ojalá nunca, nunca retire su Santo Espíritu de ti? Y yo me uno, porque si ustedes lo necesitan, esta sierva también lo necesita igualmente. Y yo le pido al Señor, Señor, nunca, nunca me hagas desviarme a tal grado que tu espíritu se retire de mí, no por tu deseo, sino por mis acciones. Y por eso mi oración, Señor, no me eches de delante de ti, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y siento, mis hermanos, que esto es lo que le está ocurriendo al mundo en estos momentos y me preocupa de que esté ocurriendo dentro de nuestras comunidades de creyentes, que estén en medio nuestro, creyentes que ya no tienen el Espíritu del Señor, porque su conducta se está acomodando tanto al mundo, o tendría que decir, nuestra conducta se está acomodando tanto al mundo, que estamos provocando que el Espíritu del Señor no solamente se esté retirando de nosotros, sino inclusive de toda la tierra, porque conocemos ese juicio que dice que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, del mundo, y que por esta razón la maldad se está multiplicando de tal manera. Y entonces, mis hermanos,
mirando hacia acá adentro, hacia nuestra propia casa, nuestra propia comunidad, particularizando esto. ¿Acaso no estará ocurriendo eso también en nuestra comunidad de creyentes? ¿No estará ocurriendo eso en nuestro propio hogar? ¿No estará ocurriendo eso en nuestra propia vida? Que nuestras actitudes de desapego con el Señor estén provocando que el Espíritu Santo se esté retirando de nuestras vidas. Y yo creo que es una crisis, hermanos. Esto es una crisis espiritual que en esta mañana yo espero en el nombre de Jesús se detenga, se rompa, deje de estar sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque después de este llamado del Señor, nosotros nos sintamos de verdad interesados en no permitir jamás que el pecado nos aleje al Espíritu del Señor de cada uno de nuestros corazones. Y hablo de crisis, mis hermanos, porque fíjense que nos pasamos la semana que terminó hablando de ese interés del Señor de despertarnos, porque nos descubre o nos hizo descubrir una condición de tibieza de la que nosotros tenemos que salir, en la que definitivamente o somos una cosa o somos la otra, pero que no nos mantengamos en esas medias aguas que lo que están provocando es un estado de presunción en la vida de nosotros y que lógicamente no nos están llevando a sentir la necesidad de tener al Señor como nuestro Salvador personal, de tener al Señor como nuestra esperanza de salvación, sino creemos que somos nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros proyectos, con nuestras estrategias. Y no es así. Es que vayamos y compremos lo que tenemos que comprar. Entre esos, el colirio que representa el Espíritu Santo, para que nosotros podamos definitivamente darle un vuelco a nuestra experiencia, a nuestra vivencia espiritual, especialmente en estos últimos días. Y me sorprendió, y alabo al Señor por eso, porque justo en el estudio de esa guía de escuela sabática se presentó, se presentaron las razones por las cuales el Espíritu Santo es tan esencial en la vida del creyente. Y esto me hace pensar, hermanos, me hace concluir en el nombre del Señor Jesús, que ese pedido hecho al Señor de que Él no quite de nosotros su Santo Espíritu, tiene que ir indudablemente ligado a estas 4 funciones del Espíritu en la vida de nosotros. ¿Y cuáles son esas funciones? Y se lo voy a mencionar porque están textualmente en la guía de estudio de la lección pasada. Y dice que es porque el Espíritu es nuestro consolador. Y yo siento que sí, alabo el nombre del Señor por eso. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículos 16 al 18, pero voy a mencionar específicamente el versículo 16. La palabra del Señor dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo quiero que conectemos con lo que fue nuestra introducción del tema. ¿Creen ustedes que en medio de esa situación de pecado, de dolor por haberle fallado al Señor, no necesitaba David consuelo? Consuelo ligado al significado de lo que es la esperanza. Claro que sí, lo necesitaba. Y era consciente de que con la presencia del Espíritu Santo era que él podía tener el consuelo. Por eso mencionaba en mi pedido, nosotros tenemos que darle lugar a la obra de idoneidad que el Espíritu está llamado a hacer en la vida de nosotros. A veces ligamos la expresión idoneidad solamente al acto o a la bendición de las parejas, del matrimonio,
especialmente al momento en que Eva es creada como idónea, como ayuda idónea. Pues, ¿saben? Esa función es, yo me atrevo a decir que igual que la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea para desarrollar nuestra vida espiritual. Así que entonces desde ya nos podemos imaginar lo catastrófico que es para la vida de un creyente que el Espíritu Santo se retire de su vida. Porque, porque que el Espíritu Santo se retire de la vida de un creyente es dejarlo hundido en el desconsuelo, porque no tiene consolador precisamente, no tiene consolador, no tiene a ese otro que el Señor prometió enviar para que estuviera con nosotros para siempre. Y esto, hermano, se hace trascendental, porque en la experiencia de David uno puede descubrir que en su oración había un grito por el hecho de que tenía miedo a quedarse solo. No me eches de delante de ti. David era un hombre que disfrutaba la compañía del Señor. Se equivocó, erró, pecó, pero en medio de ese error, él sintió la angustia de que ese pecado lo estaba separando de Dios. Podemos conectarlo con la experiencia de Jesucristo en la cruz, que se apodera de las palabras del Salmo 22 y en algún momento dice, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esos momentos lo que estaba separando a Jesús del Padre era la carga del pecado de la humanidad, porque el pecado nos separa del Señor. Y el Espíritu Santo se nos es, como digamos, se nos nubla la presencia del Espíritu Santo y entonces tenemos que aferrarnos a la oración y pedir al Espíritu Santo o pedirle al Padre como lo hizo David, que no nos eche de delante de su presencia y que mucho menos nos quite su Santo Espíritu. Una razón más, el Espíritu Santo es el que nos revela siempre a Jesús. Así que indudablemente no tener al Espíritu Santo en nosotros es no tener a Jesús, porque Él es el encargado de revelarlo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Solo la presencia del Espíritu Santo es la que nos confronta con la pureza de Jesús y nos descubrimos tal cual pecadores somos y tan cuán manchados estamos, para que entonces esa cercanía con Él nos pueda dar la oportunidad de aprovecharnos de la gracia, de tomar la gracia, de apropiarnos de la gracia sería la palabra correcta. Y entonces, revelándonos el sacrificio de Jesús en favor nuestro, cuán indignos somos, entonces el corazón responde con amor, responde con gratitud, responde con servicio. Por eso deberíamos estar continuamente pidiéndole al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es que si yo no tengo tu Espíritu, yo no tendré una visión clara de quién es Jesús en mi vida. Y yo en estos momentos digo, gloria, Señor, gloria a ti, Padre. Gracias, indudablemente gracias por Jesús y por tu Espíritu Santo y por esta promesa que nos ha sido dada de esta manera tan maravillosa y tan extraordinaria. Hay una razón más y me van a permitir que igualmente se los mencione. Esa tercera razón, estoy buscando la cita para mencionárselas. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, es la segunda, y el Espíritu es el que nos hace ver la gravedad de nuestro pecado. Bueno, ya se los había mencionado, hermanos. Porque solamente el creyente que se acerca a Jesús después que el Espíritu Santo se lo revela, es el que ve la magnitud de su pecado, de su carga de pecado. Lo ve tal cual es. Y entonces, se ve tal cual es. Y es entonces cuando quiere pedir perdón.
Es cuando quiere lo que David dice en el versículo 10 del Salmo 51. Cree en mí un corazón limpio. Perdóname esos pecados. Saben que ahorita cuando hacíamos el ejercicio de quemar las peticiones y la frase era, la hermana Katy decía, despojémonos de esa carga. La hermana Elsa también alcanzó a decirlo. Y el pecado es una carga, hermanos. El pecado es una carga y el Señor no quiere que nosotros llevemos esa carga. Y Él ya nos lo demostró en su sacrificio en la cruz. Y aún así agregó la promesa, lleven mi yugo, lleven mi yugo. Ustedes saben que un yugo son dos fuerzas que se unen para alivianar el peso de una carga. Y el Señor Jesús, con esa figura tan bonita, tan pedagógica, tan, tan, tan lúdica, porque una manera tan bonita de enseñar, Él dice, lleven mi yugo, es decir, venga, yo pongo mi brazo en el tuyo, en tu hombro, y tú pones tu brazo en mi hombro, y así, apoyados el uno al otro, vamos a llevar esta carga. Y todavía encima una promesa mayor. Y esa es, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esa convicción y esa aceptación de esas promesas, el único ser que nos los da es la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, nuevamente nuestra oración, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay una cuarta razón. El Espíritu Santo está dado para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que cuando David está pidiendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, David no solamente quiere perdón, él quiere una transformación. ¿Una transformación en qué aspecto? En que él necesitaba de dejar de ser mentiroso, porque con trampa David sedujo a Betsabé, con trampa quiso encargarle a su esposo el pecado que le había cometido, con trampa condujo o craneó, perdónenme la expresión, el homicidio de Urías. Es decir, que en resumidas cuentas, este pecado lo llevó a ser una persona mentirosa. Entonces ahora David necesitaba la presencia del Espíritu del Señor para que lo transformara, guiándolo a toda verdad. Lógicamente sabemos que estas frases las dijo el Señor Jesucristo en tiempos posteriores, cuando estaba hablando en relación a la obra del Espíritu. Pero qué bonito que ya David entendía y trascendía en el conocimiento de lo que era la obra del Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque si tú me quitas tu Santo Espíritu, entonces yo no podré dejar de ser mentiroso. Y yo creo que esa de ahora, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, porque si tú me quitas tu Santo Espíritu, yo no dejaré de ser. Y entonces agrega ahí ese pecado que tú sientes que es tu carga, ese pecado que estás sintiendo que no te está teniendo, que no te está permitiendo tener tu corazón limpio. Y quiero aclarar, hermanos, volver a aclarar, que no es que el Señor quite su espíritu de nosotros, es que cuando nosotros pecamos, provocamos la distancia, el distanciamiento con Dios y el separarnos de Dios, es que el Espíritu Santo se retira. Pero cuando el creyente en medio de su pecado pide y suplica
Entonces el Espíritu Santo, me gusta que la voz profética en voz de Elena White dice, y todo el cielo baja para salvar al creyente. Nos guía a toda verdad. Y es que comparto con ustedes esta frase muy bonita. Y es que David no solo quiere perdón, David quiere transformación. Y entonces yo quiero que igualmente usted allí en el chat coloque esas manitos junticas en oración, que signifique que usted también para su vida no solamente quiere perdón, sino que también quiere transformación. Hágalo porque eso también se va a convertir en su oración. No solamente pedirle al Señor que no quite de nosotros su Santo Espíritu, sino que además de perdonarnos, también nos transforme, nos haga nuevo. Qué bueno, que más que la muerte, ese dedito arriba, sí, lo queremos, Señor. Así lo queremos, que usted lo obre, lo haga en la vida de cada uno de nosotros. El versículo no me quites tu Santo Espíritu resume algo muy bonito y me voy a permitir acudir a los apuntes para que no se me olviden los detalles. No me quites tu Santo Espíritu resume que sin el Espíritu hay culpa, hay vacío, hay desconexión. Con el Espíritu hay consuelo, hay revelación, hay convicción y hay dirección. Gloria a Dios. Voy a repetirlo. Sin el Espíritu hay culpa, hay vacío, hay desconexión. Con el Espíritu hay consuelo, hay revelación, hay convicción y hay dirección. Entonces, mis hermanos, hagamos de esta oración de ese versículo 11, el capítulo del Salmo 51, hagamos de ese versículo una oración continua. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto al menos nos hará un surco en nuestro cerebro, porque nos hará tomar una medida preventiva en relación al pecado. Y esa medida preventiva va a ser de que cada vez que estemos intencionados a pecar, nos acordemos de que ese pecado me puede quitar la unción del Espíritu. Y solamente compensar eso y compensar en la experiencia de Saúl de lo que llegó a hacer por haber permitido que el Espíritu Santo de Dios se alejara de él, me debe tener a mí en alerta máxima. No puedo pecar porque el pecado hace que el Espíritu del Señor se retire de mí. Y yo he hecho una oración y yo he hecho una promesa en la que voy a estar pidiendo de no ser echado de delante del Señor y que el Señor no quite de mí su Santo Espíritu. Mi Dios los bendiga y nos bendiga a cada uno en esta intención, permitiéndonos el gozo de que después de esta reflexión y después de esta vigilia, de verdad sea una realidad la plena unción del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, para quedar sellados y apartados para la salvación eterna. Acompáñenme a orar. Querido Dios, gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias porque cada experiencia que podemos analizar en la Escritura ha sido dada para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por tu compañía a través de tu Santo Espíritu en esta vigilia y más que todo en esta reflexión. Te suplicamos a una voz, no nos eches de delante de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Somos conscientes de que somos nosotros los que por el pecado nos alejamos,
Pero mi oración en estos momentos en unión con la fe de quienes me acompañan a orar es de que aún que lleguemos a pecar como lo hizo David, tu espíritu esté dispuesto a venir a confrontarnos, aún con voz profética, y que nosotros podamos recuperar la unción de su espíritu, porque sabemos que con él tenemos consuelo, tenemos la revelación de Jesús, tenemos la convicción de pecado y tenemos la guía para nosotros poder conducir nuestras vidas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por cada oración escuchada. Gracias por cada respuesta recibida. Y permítenos el gozo de que cuando nos volvamos a ver como grupo de oración sea para compartir las maravillas que usted seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así se lo estamos pidiendo por fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me las bendiga a todos.